Hola a todos, mi nombre es Igor Pérez, estudiante de la UNAD. Actualmente estoy cursando la asignatura Álgebra, Trigonometría y Geometría Analítica. En esta ocasión, pues voy a mostrar el desarrollo del ejercicio 5 de la tarea 3. Entonces, el ejercicio es el siguiente. Un escalador está subiendo por una montaña. El ángulo de elevación respecto al suelo es 30 grados. Si el escalador ha subido una distancia de 100 metros en línea recta, ¿cuál es la altura vertical que ha alcanzado? Bueno, entonces en este caso nos vamos a apoyar en la trigonometría para dar solución al ejercicio y para ello pues lo primero es modelar el problema a través de un triángulo, que para este caso es un triángulo rectángulo. Entonces, como vemos aquí, digamos, este es el escalador, él está subiendo en línea recta 100 metros sobre una pendiente y pues el ejercicio indica que tiene una inclinación de esta pendiente sobre, digamos, la proyección horizontal de 30 grados y este ángulo lo llamamos como ángulo teta igual a 30 grados. El ascenso vertical como tal se denota por la variable y, que en este caso sería el cateto opuesto al ángulo teta 30 grados. Y el desplazamiento solamente en el componente vertical es denotado por la variable x, que también es una incógnita, y pues en este caso es el cateto adyacente al ángulo teta. Como este es un triángulo rectángulo, pues el otro ángulo que tenemos es el ángulo de 90 grados y también tenemos el ángulo alfa, eh, conformado entre el cateto opuesto y la hipotenusa, que en este caso es la pendiente de 100 metros, y pues es otra incógnita a resolver. Entonces, en este caso, pues se desconocen dos de los lados del triángulo. En este caso, pues digamos, cateto adyacente y el cateto opuesto se desconoce y pues el ángulo alfa se desconoce. Para pues resolver estas variables que queremos hallar, pues empezamos primero obteniendo el valor de y, que es el cateto opuesto, o sea, la distancia vertical, y para eso aprovechamos la relación llamada seno, la cual relaciona el cateto opuesto sobre la hipotenusa, en este caso aquí lo vemos, y es sobre h, que es la hipotenusa, es igual al seno de teta. Al despejar obtenemos que y es igual a h por seno de teta. Como ya conocemos el valor de teta, 30 grados, y la hipotenusa, que es 100 metros, procedemos a reemplazar en la anterior fórmula. Entonces, y es igual a 100, que es la hipotenusa, por seno de 30, recordando que 30 es el ángulo teta. Esto va a ser igual a 100 por 0.5, ya que seno de 30 es 0.5. Y al hacer la operación matemática, 100 por 0.5 es igual a 50, por lo cual y, que es como tal el ascenso vertical, es equivalente a 100 metros. De manera similar, podemos resolver la otra variable que nos falta respecto a uno de los lados del triángulo, que es x, el cual es el cateto adyacente y es la distancia del componente horizontal. Recordando que esta se relaciona con la hipotenusa por medio de la función coseno, en donde x sobre h, o sea, el cateto adyacente sobre la hipotenusa, es igual al coseno de teta. Al despejar, encontramos que x es igual a h por coseno de teta. Esto pues se obtiene al multiplicar por h a ambos lados de la ecuación. Como ya conocemos el valor de teta es 30 grados y la hipotenusa que es 100, procedemos a reemplazar en la anterior fórmula, obteniendo entonces que x es igual a 100 por coseno de 30. Luego x es igual a 100 por 0.87, ya que coseno de 30 es igual a 0.87. Y al hacer la operación ya matemática, 100 por 0.87, obtenemos que x es igual a 86.6, por lo cual la distancia horizontal es 86.6 metros. Devolviéndonos aquí al triángulo, pues ya tenemos los dos lados, nos falta este ángulo alfa.
Entonces, para resolver este ángulo que nos falta aquí, el ángulo alfa, aquí lo que vamos es a aprovechar una igualdad que debe cumplirse, y es que la suma de todos los ángulos de un triángulo debe ser igual a 180 grados. Y recordar que, pues, que ya tenemos dos de los ángulos que conforman el triángulo, que es el ángulo teta, que es 30 grados, y tenemos el ángulo recto, que es el ángulo 90 grados. Nos falta el ángulo alfa. Entonces tenemos la siguiente igualdad que debe cumplirse, que es 30 grados más alfa más 90 grados igual a 180 grados. Procedemos a realizar la suma. 30 grados más 90 grados igual a 120 grados más alfa, que es el ángulo incógnita en este caso, igual a 180 grados. Y despejamos, hacemos la resta de 120 a ambos lados de la ecuación, y con esto ya despejamos el valor de alfa, obteniendo que alfa es igual a 60 grados. Ya esta era la última variable que nos faltaba, entonces ya con esto ya procedemos a poner todos los valores dentro del triángulo, obteniendo entonces que como tal la distancia solamente en el componente vertical es de 86.66 metros, el ascenso vertical es de 50 metros, ya como tal la hipotenusa o el ascenso en línea recta sobre la pendiente es de 100 metros. Respecto a los ángulos, están conformados por el ángulo recto de 90 grados, el ángulo teta de 30 grados y el ángulo alfa de 60 grados. Esta información que ya obtuvimos de manera aritmétrica la podemos corroborar por medio del programa GeoGebra. Entonces, vamos a GeoGebra. Aquí ya lo tenemos, y entonces empezamos primero a generar los segmentos. Entonces, recordar que el primer segmento es de 86.66. Entonces, segmento por longitud dada. Y ya tenemos este primer segmento. Este segmento lo vamos a llamar como X' para saber que es la distancia horizontal. Vamos a generar el nuevo segmento, el que nos falta en el componente vertical. Que es por valor de 50 metros. Este como tal es Y', pero pues aquí aún nos falta poderlo girar. Entonces vamos a mover esto 90 grados. Ahí ya lo tenemos. Y nos falta el segmento que como tal representa la hipotenusa. Vamos a denotarlo por la letra H. Y pues como tal podemos pues ver los valores. Vamos a mostrar los valores de cada uno de ellos. Entonces aquí ya tenemos los tres lados del triángulo. Ascenso vertical 50, la distancia horizontal es 86.66 y pues la distancia en línea recta sobre la hipotenusa es 100 metros. Ahora vamos a calcular los ángulos. Entonces empezamos con el ángulo de 90 grados, realizándolo en sentido antihorario. Aquí ya tenemos el ángulo de 90 grados. El ángulo alfa también lo definimos
con los vértices en sentido antihorario. Aquí tenemos ya este ángulo como tal, que es lo que conocíamos como ángulo alfa. Vamos a denotarlo con la letra A para no confundirnos. Y ahora vamos a generar el ángulo teta. Que es este ángulo de acá. Listo, ese es teta y este de acá debe ser el ángulo alfa. Listo, entonces ya de esta manera ya podemos ver las dimensiones que habíamos obtenido de manera arimétrica, en donde están las tres distancias, cateto adyacente o X, que en este caso es 86.6, ángulo 30 grados, que es el ángulo teta, hipotenusa 100 metros, ángulo alfa 60 grados, el cateto opuesto al ángulo teta, que en este caso la distancia vertical es 50 metros, y aquí está el ángulo de 90 grados. Ya con eso pues ya queda terminado el ejercicio. Muchas gracias.